En esta quinta ruta radial Llantas por México recorremos una de las zonas más emblemáticas para celebrar el Día de Muertos, nuestra celebración mexicana preferida. Hoy te presentamos una ruta por carretera de 5 días y 127 kilómetros que nos llevará desde San Francisco de Pátzcuaro hasta Morelia, la capital de Michoacán. Además de conocer algunos de los lugares más icónicos del estado de Michoacán, descubriremos cómo es la celebración de esta fiesta tan mexicana en un recorrido alrededor del lago de Pátzcuaro, en el que descubriremos cómo celebra la muerte el pueblo purépecha y veremos cómo los panteones se llenan de velas, flores, luz y color. Empezamos el primer día en San Francisco de Pátzcuaro, uno de los pueblos mágicos más bellos de Michoacán, con sus calles empedradas, sus techos de teja y sus bonitos templos. Llegamos aquí 2 días antes de la celebración de la Noche de Muertos para conocer de cerca esta celebración ancestral y cómo la vive el pueblo purépecha. El ambiente es mágico durante estos días y todo está ya preparado para la gran noche. Empezamos el día dando un paseo por las calles del pueblo y comprando flores de muerto y algunas otras cosas para adornar nuestro vehículo y preparar el ambiente de Día de Muertos. La energía en la calle es mágica, con música, artesanos locales, flores por todos lados y un aire festivo allá donde mires. El manojito de este se la voy a dar a 40. A 40. Mira, ¿Lo ponemos ahí sí, afuera de la furgo o qué? ¿Qué te parece? ¿Cómo se llaman? Esta se llama tinajita y esa se llama ¿cómo se llama? ¿Tinajita? Flor de muerto. Deja darle unos nísperos. Ay, Y bueno. ustedes no han probado estos. Ah, qué rico. Ah, mira qué rico. Ahí va. Genial, qué bueno, muchísimas gracias. Qué bueno, gracias. Que tenga buen Día de Muertos. Cuánta vida hay acá, ¿eh? Sí, madre mía, lo que es el mercado. En la tarde-noche nos espera el concurso y el desfile de Catrinas, de manera que nos acercamos hasta uno de los edificios más emblemáticos de Pátzcuaro. Y llegamos hasta la Casa de los 11 Patios, un conjunto de edificios coloniales donde antiguamente vivían las monjas dominicas. Hoy es un lugar turístico del pueblo mágico de Pátzcuaro y en esta previa a la Noche de Ánimas se ha preparado el primer desfile de Catrinas. Un desfile de Catrinas donde no podía faltar la mítica canción de La Llorona. Con las luces, las mariposas monarcas. Pero es que las luces están hasta en la cola del vestido. Pero todos han llegado sí, con unos vestidos increíbles y no sé, nos ha encantado estas Catrinas. Muy bonitas. Impresionante. Ahora viene el desfile. Se hace de noche y empieza el desfile. Las calles se llenan de Catrinas. Y en la noche podemos disfrutar de la fiesta y el baile nocturno. Para dormir, Pátzcuaro cuenta con una amplia oferta hotelera, que va desde opciones básicas hasta casonas de estilo colonial. Si te vas a quedar en un hotel, conviene reservarlo con mucha antelación, ya que Pátzcuaro se llena hasta los topes en estos días, y si no lo haces con bastante previsión, lo más probable es que te encuentres sin alojamiento. En nuestro caso, hicimos la ruta en nuestro vehículo camper, y de hecho nos juntamos con otros viajeros y pernoctamos desde la noche anterior en la plaza de San Francisco. Pátzcuaro puede ser el lugar ideal para hacer base durante las 3 primeras noches de esta ruta radial Llantas, en las que recorreremos varias localidades situadas a orillas del lago Pátzcuaro. O bien puedes reservar un hotel para pasar la segunda noche en Tzintzuntzan, el destino de nuestra segunda jornada de viaje.
En nuestro segundo día de ruta viajamos hasta Tzintzuntzan, uno de los pueblos más reconocidos por la Noche de Ánimas. A pesar de ser temprano por la mañana, ya se están preparando para esta noche tan especial. Qué linda esta celebración de Día de Muertos, la verdad que no deja de sorprendernos. Y van pasando por aquí las procesiones y ahí estamos, ahí podemos ver el campamento, mira qué belleza, con las camionetas y el lago de fondo, el lago de Pátzcuaro. Pero antes de visitar el pueblo y vivir el momento más especial del año, nos desplazamos hasta el sitio arqueológico de Tzintzuntzan, que se encuentra a un lado del pueblo, cerca del cementerio. Este sitio arqueológico fue la capital y el centro ceremonial del Imperio Purépecha. Su nombre significa lugar de colibríes en la lengua local y destaca por sus estructuras únicas llamadas yácatas, 5 estructuras semicirculares alineadas frente al lago. El sitio cuenta con una gran plataforma excavada en la ladera del cerro Yaguarato, terrazas, palacios y un museo del sitio que exhibe cerámica y esculturas recuperadas. Y ahora sí, la noche se acerca y las flores, las personas y la música empiezan a inundar las calles y panteones del pueblito de Tzintzuntzan. Este es el ambiente festivo que estamos viendo así para empezar aquí en Tzintzuntzan. Estamos yendo para el panteón y bueno, pues sabes, mucha gente en esta zona y mira que ya es tardecito, deben ser, ¿qué hora más o menos? Tipo las 11, 12. Son las 12. Wow. Y mira qué ambiente hay en la calle. Hemos tratado de venir un poquitín más tarde para no encontrar el momento de mayor bullicio y que esté un poco más tranquilo el cementerio. La sensación es como estar en un festival o en una feria de esas, ¿no? Estoy lleno de paraditas, estoy lleno de gente, la gente de buen humor, ¿no? También. Sí. Festejamos la muerte. Exacto. Sí, ahora que estamos vivos, ¿no? ahora que estamos vivos, así es. Pero es bien curioso porque eso pues no se hace en todas las culturas y aquí en México sí que la muerte es una Así fiesta. es una fiesta, lo disfrutamos. Recordamos a nuestros seres que ya se nos adelantaron, decimos, pero los recordamos con cariño y con alegría, no Qué con bueno. tristeza. Ay, Y qué eso es lindo. una gran diferencia de otras culturas. Qué bueno. Y son las dos caras, porque ahorita veremos en la zona de los panteones la parte de la alegría y la fiesta y las bandas y demás, y la parte de quien todavía añora a esos seres que ya se les fueron. Es que no hay palabras para describir esto. Es cualquier cosa menos la sensación de estar en un cementerio. Porque normalmente tú vas a un cementerio y es como gris, ¿no? Y como que da mal rollo. Y aquí es todo lo contrario, está lleno de vida ahora mismo, ¿no? Las velas que dan sensación de calidez. Hay muchísima gente y no sé, se respira una sensación de vida, sería la cosa, Curioso, ¿no? Y a la vez todo tan decorado, todo de color naranja, con muchas flores. La verdad es que es un auténtico hermosura, espectáculo. Por esto realmente vinimos a México y por esto sí. es que tanta gente llega hasta Tzintzuntzan y a toda esta zona de Pátzcuaro, porque realmente pues es algo único en el mundo, ¿no? Y la verdad, muy bonito. Estamos con otra amiga de aquí, de Tzintzuntzan, con Aletia, y con algo bien especial, porque nos explicaba que pues les encanta también recibir a turistas y estar aquí con turistas de Colombia, de Francia, de diferentes lugares. Querer compartir con el mundo lo que es nuestra cultura purépecha. Mi abuelita, puedes ver 2 cruces arriba. Ella tiene 2 años que falleció, es su segundo año. Mi papá ya tiene más de 3 años fallecido, por lo tanto ya ves las 3 cruces. Entonces ya él tiene 17 años fallecido, ya no ponemos más cruces, solamente llegamos a las 3, pero por las cruces te puedes dar cuenta de que cuántos años tiene fallecido. Estamos aquí con unos amigos de Colombia, ¿sois vosotros? Colombia, Querétaro, mira, Francia, ¿y qué más? Ciudad de México, o sea que hay aquí representación de todos lados. ¿Y ustedes? Nosotros somos de Barcelona, para acabar de sumar también. Sí, ya es bien internacional. Y os quería preguntar, sobre todo los que venís de afuera, ¿cómo sentís la cultura de Día de Muertos? Es increíble.
pues es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver y la verdad nos hace sentir como qué bueno tener esto entre nosotros, pues como recordar de esta manera a las personas que no están con nosotros, porque realmente en las culturas de nosotros es diferente. La verdad me siento a casa, porque los amigos nos recibieron con mucho cariño para compartir sus vivencias, sus creencias, su arte de vivir. Y creo que somos de este planeta y que cada cultura tiene una cosa fuerte y que está bueno de compartirla, y que aquí no se olvida a los muertos, no se olvida las almas que se van, y que tenemos mucho de aprender de esa cultura. Muchas gracias por todo. Sí. Muy emotivo este Día de Muertos aquí en Sinsunsan. Qué bestia. Tengo la piel de gallina. Sí. La expectativa era alta, pero creo que se está superando incluso, ¿no? Porque esto es increíble. Así que bueno, muy bonito. Ay, gracias, gente de México. Qué lindo. Para dormir, nosotros pernoctamos en nuestro camper en un terreno de un amigo, aunque por lo general te tocará reservar un hotel aquí en Sinsunsan, siempre con mucho tiempo de antelación, o bien devolverte hasta tu hotel en San Francisco de Pátzcuaro. En el tercer día de ruta viajamos hasta Santa Fe de la Laguna, en un recorrido que, además de acercarnos a la realidad de uno de los pueblos purépechas que siguen celebrando el Día de Muertos a la forma tradicional a orillas del lago Pátzcuaro, conoceremos la historia de una persona que es un auténtico icono del Día de Muertos. Nos hemos querido acercar a este pueblecito, Santa Fe de la Laguna, que es realmente reconocido pues, por un personaje muy importante que ha vivido aquí, la señora que, según dicen, inspiró la figura de Mamá Coco dentro de la película de animación, y es que realmente pues ha sido un auténtico fenómeno de masas. Mucha gente se ha acercado hasta aquí, hasta su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, bien. ¿Usted es familiar de...? Es mi abuelita. La abuelita. Ajá, somos nietas de Mamá Coco. Qué bueno. ¿Y cómo se ha sentido estos días de Día de Muertos? Mucha gente pues triste. Las personas que vinieron a visitarnos, pues mucha gente nos dio pésame. Pásenle, son bienvenidos. Muchas gracias. Tenemos la casa, pues ya ves, pues tiene cantidad de cositas para vender relacionadas con el mundo de Coco, con la abuela Coco y bueno, con el mundo, con el Día de Muertos, ¿no? Todo el merchandising de la abuelita y también de la película, ¿no? Dios. Libretas. Además que este pueblo, Santa Fe de la Laguna, pues es un pueblo como que mantiene muy fuerte la tradición, muy arraigada la tradición purépecha del Día de Muertos y bueno, pues sin duda que esta mujer ha acabado siendo muy visitada por gente que quería conocerla. Quiero que sepas que de ti nadie se ha olvidado. Ella se llamaba Doña Salud. Y nunca mejor dicho, porque Doña Salud vivió 109 años y bueno, sí tenemos amigos y conocidos que venían acá, ¿no? Ya tenían como todo preparado para hacerse la foto y pues me imagino que ella encantada, ¿no? De recibir tanto cariño, quizás sorprendida también, ¿no? De que viniera gente de todo el mundo a conocerla. Lugar curioso de visitar. Caminamos hasta el Panteón de Santa Fe de la Laguna. Pues aquí sí es un cementerio como bien típico de aquí de esta zona, de la cultura purépecha. Espectacular el ambiente que se vive en el cementerio, pero es que ya hace 2 días de Día de Muertos. O sea, ya pasaron 2 días y aún así sigue llegando gente, vienen aquí a comer, ¿no? Hasta ahí una señora que va vendiendo, que a vendedores ambulantes de comida. Sí, ven a pasar el tiempo con sus muertos, ¿no? Con sus familiares fallecidos y realmente se vive un ambiente festivo.
los niños pues jugando con los papás, comiendo, platicando, y bueno, la verdad que es un ambiente muy, muy lindo, ¿no? Es que vemos que después de 2 días de Día de Muertos aún continúa la fiesta, continúa la compañía con sus muertos, y es algo que se alarga más allá del propio día, ¿no? Es casi todo el mes. Casi todo el mes. Bueno, es todo el mes, pues, todo el mes de noviembre. Aquí si tenemos tiempo, pues las tardes nos damos un tiempecito y venir pues a estar aquí con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Ponerles su música, la música que les gustaba. Ah, sí. Esta es la música que ellos escuchaban habitualmente. Mi papá, pues, es lo que escuchaba, y le estamos poniendo su música. Qué bonito. Ay, qué lindo. Qué bonito. Nosotros estamos con la idea de que ellos están con nosotros. Pues aquí está mi hermano, mi cuñada, mi mamá, mis abuelos, pues aquí están todos. Así lo pueden sentir, digamos, aquí mientras pues, aquí están. De que pues ellos también están a gusto pues con nosotros, de que estamos aquí un rato con ellos. Hemos llegado hasta la tumba de Mamá Coco, de la señora María Salud. Bonito llegar, ya no solo por el tema de Mamá Coco. Mamá Coco es como la excusa de alguna manera para llegar hasta este pueblecito, sino por ver pues cómo vive el pueblo purépecha, una tradición tan arraigada, y que realmente pues para nosotros y para mucha gente pues es una de las fiestas más importantes de México. Muchísima gente llega de todas partes del mundo para poder vivir lo que se vive aquí. Realmente es una cosa única, algo que no se vive en ninguna otra parte del mundo, ¿no? No, pues a mí me emociona. Cada vez que entramos así en lugares, ¿no? Los 2 cementerios que hemos estado, me emociona. Me emociona ver la paz que se respira, la gente compartiendo. Mira, aquí están jugando con los niños, ¿no? Sí. Es emoción, puro corazón, como es el pueblo mexicano, ¿no? Finalmente nos devolvemos hasta San Francisco de Pátzcuaro, donde pasaremos la última noche antes de seguir esta ruta radial Llantas. El 4.º día de ruta lo dedicamos a visitar uno de los lugares más increíbles de esta zona, la isla de Janitzio. Situada dentro del lago de Pátzcuaro, se trata de otro de los lugares míticos para las celebraciones de Día de Muertos. Viajamos desde San Francisco de Pátzcuaro hasta Janitzio en barca, donde podremos escuchar a las típicas bandas que puedes alquilar por un módico precio. Las embarcaciones que llevan hasta la isla de Janitzio tienen capacidad para unas 80 personas y tardan unos 40 minutos en llegar hasta la isla. Justo antes de llegar al muelle siempre se pueden ver a los pescadores locales con las redes de alas de mariposa, la manera tradicional de pescar el charal y otras especies típicas del lago como el pescado blanco. Subimos por las calles de la isla, que están llenas de lugares donde nos venden recuerdos típicos. El pueblo es chiquito, pero tiene un encanto muy especial. Además, en la caminata podremos ver las vistas a las otras islas habitadas del lago de Pátzcuaro. Sí, está padrísimo. Las otras islas también, que también están habitadas. Wow. Ahí está. Dicen que hay una tirolesa, ¿no? Desde aquí hasta la otra isla. Justamente aquí, ¿te subes? ¡Wow! ¡Qué locura! Chuli, ¿no? Mira, Marta, y ahí tenemos nuestro punto de destino final en la isla. ¿Ya estamos? Sí, ya llegamos. Y finalmente llegamos al monumento de Morelos, una estatua monumental de más de 47 metros de altura dedicada al héroe de la independencia de México, José María Morelos y Pavón. Además, en su interior hay 56 murales pintados que narran la historia de Morelos y la independencia de México, que podrás ver mientras subes por su escalinata en espiral hasta llegar al mirador panorámico. Este monumento es uno de los principales puntos turísticos y culturales no solo de la isla de Janitzio, sino de todo el estado de Michoacán. O sea, esto es el interior de Morelos. Así es. Estamos en el cuerpo, ahorita estamos como por la cadera, no por las piernas. Sí, ¿eh? Sí, estamos por las piernas, creo. Increíble. Es una locura. No, se ve hermoso, ¿eh? Vamos a la cabeza. Bueno, al puño. El puño.
sí estamos en el puño de Morelos, arriba del todo, unas vistas fenomenales y bueno, queda un poco justito y mira que estamos en diario, llega a ser el día de fin de semana, no sé, estaría esto a reventar de gente, pero la verdad que valió la pena llegar hasta aquí arriba, muy bonito, y por aquí la gente asiente también, creo que por aquí la señora también, de acuerdo, así que bueno, nos está encantando este lugar, este monumento, que es un pedazo de historia de Morelia, de Michoacán, y también pues de este personaje histórico, ¿no? Del señor Morelos. Después de bajar de nuevo por las escaleras, nos damos una vuelta por la plaza, compramos algunas artesanías y conocemos a la gente local, que destaca por su amabilidad. Hola, ¿cómo está? ¿Me pondré una agüita, por favor? Sí. Qué bonitos los bordados que tienen por aquí. Ah, esto es punto de cruz, parece lo de arriba, sí. Sí. Sí, yo hacía de chiquita esto. Qué linda. ¿Usted es quien teje todo esto que hay por aquí? Sí. Qué locura. Qué bonito. Sí. Yo me llamo Celia. Celia, bueno, si suben aquí arriba del todo de Janitzio, que sepan que está aquí la señora Celia, que además de refrescarnos con el agüita, aquí tiene. Sí, pues también hace estas cositas tan bonitas como para que vengan a verlo. ¿Usted ha vivido siempre en Janitzio? Sí, mira. Hemos vivido aquí. Más antes, pues, mis papás. Wow. Y ellos ya se murieron y nosotros nos quedamos. Nosotros cuando éramos chiquitos pues no sabíamos hablar español, pero ya ahorita ya más grandes ya pues ahí nos enseñamos entre la gente. Mira, ¿qué anda haciendo ahora? ¿Qué anda tejiendo? Mira. Mira, qué bueno. Y con la monarca. Sí, pues, claro, está bien para bonito. que le dijeran que aquí andaban ustedes. Mira, ahí va. Qué bueno. Gracias. Pues que le vaya muy bien. Chao. Y justo en la plaza del centro nos encontramos con este grupo interpretando la danza de los viejitos. Es original del estado de Michoacán y es una de las danzas más emblemáticas de México. Su origen se remonta a la época prehispánica, cuando la cultura purépecha realizaba ofrendas al dios del sol para tener buenas cosechas. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene la tradición del baile del abuelo? De la otra parte que está allá que se llama Jaracuara. Jaracuara. Ajá. ¿Y es también isla o no? ¿Es la parte...? Y es pueblo. Es pueblo. Antes era isla, ahora es pueblo. Ah, sí, era isla antes. Sí. Antes de volvernos hacia San Francisco de Pátzcuaro, donde pasaremos la última noche de este recorrido, nos damos una vuelta más por el pueblo, donde podemos seguir disfrutando de sus murales y de la buena energía de su gente. Ahí va. El pollo, la gallina. ¡Esa! ¡Oye, qué nivel! Ahí estamos. Nos vemos. Que vaya bien la venta. Gracias. Va, que le ayudo. ¡El pollo! En nuestro quinto y último día de ruta viajamos hasta el pueblo de Capula para conocer otra de las tradiciones de Día de Muertos. Capula es la capital de la Catrina hecha en barro y su calle principal está repleta de talleres donde puedes ver cómo los artistas trabajan a mano elaborando exquisitas catrinas en barro. Y llegamos a Capula, que es la capital de la Catrina hecha en barro. Bueno, como esta, pero en barro. Más o menos, más o menos. Mira, bueno. mira, Capula. Ajá, ahí está. Es de precisión, la ves ahí así como tic, tic, tic. No, los trabajos que hacen aquí realmente son increíbles. Cantidad, catrinas de todos los colores, de todos los tamaños. Y la que más nos ha gustado, junta el tema de Día de Muertos con las flores típicas de Día de Muertos, con la catrina y por otra parte la muy conocida en esta zona mariposa monarca.
En total hay unos 700 talleres de artesanos dedicados a la alfarería tradicional, que incluye una gran variedad de piezas como vajillas, ollas o macetas y cerca de 250 talleres específicos para la elaboración de las famosas catrinas de barro, que están punteadas con un estilo muy característico. Ustedes mismos van a buscar el barro, sí, ¿no? Claro, aquí mismo en Capula es ese barro, son 3 tipos de tierra, le menciono. Aquí uno mismo va, o hay gente que ya se dedica a traer por volteos. Sus casas, la mayoría de gente ya tiene ahorita molinos. Se muele, se cierne, se hornea. Y horneada se empieza a mezclar con agua y se forma una tipo plastilina. Esa es la tradicional, con maripositas monarcas, sombrerito. ¿Qué precio tendría esta, por ejemplo? Como esta, en unos 500 pesos. Por ejemplo, esta es un poco más económica. Esta las doy en 350, 300, dependiendo. Estas son desde abajo hasta arriba, todo es manual, sin moldes, todo es hecho a mano. Y además está una figura bien conocida en México como es el Chavo del Ocho. Y tú mandas a todo el mundo, dices. Sí, claro. Sí. O sea que ya no hay excusa, para que llegue el arte a cualquier rincón, Ya es cuestión de la paquetería y ya. Y antes de llegar al destino final de esta ruta Radial Llantas, te recordamos que es muy importante siempre al salir a la carretera revisar el estado de las llantas de nuestros vehículos. En todo México tienes más de 90 sucursales de Radial Llantas repartidas por todo México, ideal para que un profesional te haga un chequeo antes de cualquier viaje. Y finalmente llegamos hasta Morelia, la capital de Michoacán. Llegamos al centro de la ciudad, ya por la tarde-noche, que es cuando hay más ambiente en sus calles, y para poder presenciar uno de los espectáculos más maravillosos que hacen, concretamente cada sábado, en su catedral. Un espectáculo de luces, música y fuegos artificiales que no te puedes perder en una visita al estado de Michoacán. Esto es una fiesta lleno de gente, música. Hemos venido aquí porque en pocos minutos van a hacer el alumbrado de la catedral, que se ve que es algo hermoso. Así que vamos a ver. Qué lindo. Paloma Errante con Vicente Fernández. Ah, con una hoja toca. Con una hoja es. A ver. La hoja se llama, el árbol se llama palo trueno, la hoja se llama hoja picos. Hay que cortarla ni muy sazona ni muy tierna, que se decide aquí se ve de Jali, mire mi camino. Muy bien, enhorabuena, me encantó. Muchas gracias. Ahí está mi nombre, Nacho Pérez, el baile hojitas, en YouTube, en Facebook, en el Play, o Nacho Pérez, el michoacano con hojitas. Muchas gracias, Nacho. Gracias. La Catedral de Morelia. Señoras y señores, a nombre del Ayuntamiento de Morelia y de la Arquidiócesis de Morelia, agradecemos su asistencia, esperando hayan disfrutado el espectáculo Luces de Catedral. Y algo muy típico en Día de Muertos es maquillarse y caracterizarse como Catrina o como Catrín. Es una experiencia única que te recomendamos 100% si viajas por México durante esta celebración única. Nosotros, todos los años que hemos celebrado el Día de Muertos, nos hemos maquillado y en la última celebración aprovechamos para grabar un videoclip y componer una canción dedicada a Día de Muertos, que va a ser la canción que dé nombre a nuestro próximo disco de Furgo en Ruta, La Catrina y el Mariachi.
maquillaje profesional para obsequiarte con este pequeño homenaje que le hicimos al Día de Muertos y a nuestro México lindo y querido. Aquí te dejamos un extracto de este videoclip tan especial que queremos compartirte en este final de la Ruta Radial Llantas. Puedes verlo entero en nuestro canal de música, Furgo en Ruta Música. Disfruten de este Día de Muertos y las maravillas que nos ofrece este increíble país que nunca deja de sorprendernos, de la misma manera que sorprendía a Marta con este regalo el día de su celebración preferida de México. Bueno, Marta, y te he dedicado una canción, ahora que estamos aquí vestidos de catrines y catrinas, espero que te guste. Ahora que estamos aquí, yo en modo, prácticamente modo mariachi. El auténtico mariachi. Es el son de la Catrina y el mariachi, que viajaban por el mundo y no se querían separar. Se hicieron una promesa, reencontrarse en el más allá. Vivieron un romance para toda la eternidad. México lindo y querido para toda la eternidad. México lindo y querido para toda la eternidad.